Hola, soy Stephanie Rodríguez y el día de hoy les hablaré sobre el conflicto que ocurre en Yemen y el Mar Rojo y cómo este puede ser un claro ejemplo de cómo un conflicto interno o doméstico puede trascender a la esfera internacional e incluso a ser un conflicto que afecte a la seguridad marítima global. Además de ello, estaré relacionando este conflicto con las 4 obras que hemos estado leyendo desde inicios del semestre, de autores como Celestino del Arenal, Esther Barbé, Stanley Hoffman y Roberto Mesa. El conflicto en Yemen inicia en el año 2014 cuando un grupo revolucionario político-militar llamado Houthi interviene en la capital de Yemen, Sanaa, eh, con el fin de hacer dirimir del cargo del presidente en ese momento al señor Al-Hadid. Y bueno, ese conflicto inició principalmente por esa intervención de este grupo. Ya posteriormente, tanto Arabia Saudita como Irán y otros países como por ejemplo Jordania, Líbano, Qatar, Kuwait, empiezan a intervenir en el conflicto a fin de buscar como que el poder. Comencemos con el concepto de relaciones internacionales y aquí voy a englobar a 3 autores que comparten el mismo concepto desde cierto enfoque, que son Roberto Mesa, Esther Barbé y Stanley Hoffman. Ellos definen a las relaciones internacionales no solo como aquellas interacciones que pueden ocurrir entre estados, sino que también son aquellas relaciones sociales que precisamente por su calidad internacional puedan moldear a la sociedad internacional. ¿Y qué pasa? Que las relaciones internacionales, tanto Roberto Mesa como Stanley Hoffman las caracterizan por tener autonomía y superioridad en el ámbito internacional y que el ámbito internacional es el que moldea, digamos que cómo se estructura un Estado de manera interna. Además de ello, tanto Roberto Mesa como Stanley Hoffman define que las relaciones internacionales, para poder estudiarlas bien, no solamente se necesita un enfoque político, es decir, desde las ciencias políticas, sino que también necesitamos distintas disciplinas para poder delimitar mejor el objeto de estudio. En relación al conflicto en Yemen, para poder estudiarlo más a profundidad y ahondar en él, necesitamos una multidisciplinaridad, no solamente verlo desde el ámbito político propiamente dicho, sino que necesitamos conocer el contexto jurídico, necesitamos conocer las consecuencias económicas, las consecuencias sociales y entre otras para poder delimitar el problema de una mejor forma. Como comentaba al inicio del video, este conflicto se caracteriza por iniciar justamente en una esfera, digamos que doméstica. Ya a medida que en el conflicto van interviniendo otros actores internacionales, se puede evidenciar el concepto de política internacional que nos da Celestino del Arenal, donde son todas aquellas relaciones que ya ocurren entre países y cómo una nación puede verse relacionada con otros estados o con otros gobiernos. Y ya cuando ocurre lo del Mar Rojo, porque Yemen llega un momento que debido a la guerra que hay entre Israel y Palestina, cabe destacar que el movimiento Houthi apoya a Palestina, bombardea el Mar Rojo debido a que, bueno, o ellos alegaban de que allí iban a llegar distintos barcos con municiones y con distintos recursos para Israel. Y precisamente desde allí que comienza esos bombardeos por parte de Yemen, empiezan a intervenir más estados, como por ejemplo puede ser Estados Unidos y Reino Unido, e incluso la Organización de Naciones Unidas. Y ya ahí pasa a ser un problema de política mundial, porque como lo define Celestino del Arenal, no son solamente aquellas relaciones que se pueden dar entre estados, sino que es ya cuando intervienen más agentes, y en este caso podríamos mencionar ya a la Organización de Naciones Unidas, que ya forma parte y se pronuncia sobre este conflicto. Otro de los conceptos de los cuales me gustaría hablar, que estaban relacionados con el tema de la política internacional y la política mundial, es el nivel de análisis que nos brinda Esther Barbé en su obra. El nivel de análisis en las relaciones internacionales se divide en otros 3 conceptos, como lo son los agentes, la localización y las interacciones que pueden ocurrir entre esos agentes. Como ya mencioné, de los agentes ya no solamente participan actores interestatales, sino que también organizaciones transnacionales como puede ser la Organización de Naciones Unidas. En cuanto a la localización, este conflicto no solamente se encuentra en Yemen, sino que ya pasó a ser algo de la región de Oriente Medio e incluso un tema global en cuanto a la seguridad marítima debido a los bombardeos por parte de Yemen.
Y en relación a las interacciones, estas son unas, digamos que unas relaciones entre conflicto y cooperación, tanto entre los países del Medio Oriente, conflicto propiamente dicho, y la cooperación que puede haber entre los mismos, entre frente y frente. Barber también aborda el concepto del realismo, que este es un pensamiento tradicional dentro de las relaciones internacionales que nos habla sobre el comportamiento real, como menciona la palabra, del sistema internacional en términos de anarquía, seguridad y poder. El conflicto de Yemen es un claro ejemplo del realismo, en donde Irán y Arabia Saudita compiten entre sí para ver quién controla la hegemonía global. Y en este sentido, ellos buscan y actúan bajo el principio de interés nacional, donde buscan ese poder a expensas de la soberanía de Yemen. Y finalmente, Stanley Hoffman aborda sobre las low politics y las high politics. Las low politics son todas aquellas cuestiones técnicas que pueden ocurrir en ciertos fenómenos, y las high politics nos habla sobre las cuestiones estratégicas y políticas que puedan ocurrir. En el conflicto de Yemen, las high politics se pueden ver reflejadas en la lucha del poder, en los problemas militares que ocurren dentro de las naciones como tal. Nos habla también de la seguridad nacional, de la guerra, de la diplomacia y del balance del poder que puede haber en Oriente Medio, en esa zona de Oriente Medio. Y las low politics ya hace más referencia a lo que tiene que ver con el bienestar. Puede ser temas de derecho, temas económicos, sanitarios, entre otros. Las lecturas de Stanley Hoffman, Celestino del Arenal, Esther Barbé y Roberto Mesa nos han aportado un gran marco teórico y metodológico para poder comprender de mejor forma las relaciones internacionales, el objeto de estudio, que en este caso es la sociedad internacional, también dependiendo del caso y del fenómeno. Y no solo ello, sino que también nos han ayudado a expandir nuestro conocimiento y ayudarnos a nuestra formación como futuros internacionalistas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.